Hola inversores. Aquí está su guía para comprender el mercado con claridad y tomar decisiones inteligentes. Esta semana estuvo llena de eventos que afectaron las inversiones y es momento de desglosar cada detalle para no perder ninguna oportunidad. Analizaremos todo, desde movimientos de índices hasta estrategias que pueden proteger y multiplicar sus activos. Empezando por el escenario global, los mercados americanos se tomaron un respiro tras semanas convulsas. El Dow Jones y el S&P 500 se mantuvieron prácticamente estables, con pequeñas fluctuaciones que no reflejan toda la agitación detrás de escena. El Nasdaq, por su parte, retrocedió ligeramente, pero no nos equivoquemos, detrás de esta aparente calma, hay sectores y empresas en pleno apogeo. Vayamos a lo más destacado. En el S&P 500 tuvimos una semana de contrastes, con las acciones subiendo y bajando en direcciones opuestas. Algunas empresas se destacaron y merecen su atención. El primero de ellos es el gigante tecnológico Google, que se disparó un 3,3% tras anunciar una inversión de $1.000 millones en centros de datos. La carrera por la inteligencia artificial es más feroz que nunca y cualquiera que no siga el ritmo de este movimiento quedará atrás. El siguiente es Moderna, que saltó casi un 3% después de publicar resultados prometedores de ensayos clínicos para un tratamiento innovador. La empresa había estado sufriendo ajustes, pero ahora muestra claros signos de recuperación. Y no podemos olvidar el sector energético, que brilló mientras otros flaqueaban. Todas las acciones del segmento subieron impulsadas por noticias como la reanudación de proyectos entre ExxonMobil y Rusia, con la bendición del gobierno estadounidense. Es una prueba de que, aún en medio de la incertidumbre, hay nichos que resisten y prosperan. Por otro lado, Nvidia decepcionó, cayendo un 2,1% a pesar de los buenos resultados. ¿La razón? Las expectativas de los inversores eran aún mayores, especialmente en lo que respecta a las ventas en China, que siguen siendo un signo de interrogación. La empresa está en negociaciones con el gobierno chino y un resultado positivo podría revertir esta situación. Ahora, vayamos a los sectores. El sector financiero sigue subiendo, renovando récords, mientras que el sector energético lideró las ganancias con un salto del 2,2%. La buena noticia es que quedan pocos sectores en declive significativo. Solo la atención médica y el sector inmobiliario siguen en dificultades, pero incluso ellos podrían recuperarse pronto. En los fondos de inversión, el SCHD centrado en dividendos se mantuvo estable, mientras que el sector en crecimiento sufrió, con la excepción de los fondos vinculados a la ciberseguridad, que subieron casi un 1%. Esto demuestra que, incluso en escenarios adversos, siempre hay oportunidades para quien sabe dónde buscar. En acciones individuales, las grandes tecnológicas siguen marcando el ritmo. Apple subió discreta pero consistentemente, impulsada por las expectativas sobre el lanzamiento de nuevos iPhone. Tesla, en cambio, profundizó sus pérdidas, acumulando una caída del 17,5% respecto al pico. En el ámbito de los dividendos, destacó X-Mobile con un incremento del 2,3%, reduciendo su pérdida acumulada hasta apenas el 0,5%. Mientras tanto, la UNH se mantiene en terreno negativo, con una devaluación superior al 50%. X-Mobile, de hecho, ha demostrado resiliencia en un sector energético que, en general, enfrenta dificultades. Si los precios de las materias primas suben, esta acción podría ser una de las primeras en despegar. ¿Y qué pasa con el tipo de cambio? Mientras el S&P 500 estaba prácticamente 0 a 0, el dólar subió un 0,3%, oscilando entre 1.385 y 1.390 wons. Agosto está llegando a su fin y el balance del mes muestra que casi todos los activos han aumentado su valor, excepto las criptomonedas, que sufrieron una caída del 7,3%. El oro brilló con un aumento del 5% al 6%, mientras que las acciones subieron modestamente, entre el 2% y el 3%. Es una prueba de que, en tiempos de incertidumbre, los inversores buscan refugio en activos más seguros. En los flujos de capital, los inversores extranjeros siguen apostando fuerte por algunas empresas. MBDR y Tesla lideraron las compras, con volúmenes impresionantes de 3,3 billones y 2,3 billones de wons, respectivamente. En cuanto a las ventas, ETU llamó la atención, con un volumen récord de 1,9 billones de wons. Muchos inversores aprovecharon el reciente repunte para recoger beneficios,
Pero el movimiento sugiere que el dinero puede estar migrando a otras oportunidades, como el propio MBDR o Palantir. De hecho, MBDR tuvo una semana de volatilidad luego de publicar resultados, pero la caída fue contenida. La cuestión de las ventas en China todavía pesa mucho, pero una solución puede estar cerca, y cuando eso suceda, las acciones podrían reaccionar con fuerza. En los ETF internacionales que cotizan en el mercado local, el S&P 500 y el Nasdaq lideraron las compras, mientras que también ganaron protagonismo los fondos temáticos vinculados a la inteligencia artificial y la energía nuclear. Por otro lado, los ETF indios sufrieron importantes ventas, y el Nifty 50 lideró las caídas. La relación entre Trump y el primer ministro indio Modi no es la mejor y los inversores se muestran cautelosos. ¿Pero esta caída no es realmente una oportunidad para comprar más barato? A veces, los mejores momentos para invertir llegan justo cuando todo el mundo es pesimista. Ahora, veamos las 5 noticias que movieron el mercado esta semana. El primero fue el informe de gasto personal en Estados Unidos, que subió un 2,6%, en línea con las expectativas. El problema es la inflación, que se ha acelerado hasta el 2,9%, por encima del objetivo de la Reserva Federal. Con 5 meses consecutivos de aumentos, la presión para un recorte de tipos de interés en septiembre no hace más que aumentar. La segunda noticia fue el índice de confianza del consumidor estadounidense, que cayó a 58,2, reflejando preocupaciones sobre la inflación y la recesión. Si esta tendencia continúa, la Navidad podría ser más débil de lo esperado y Trump tendrá que actuar rápidamente para revertir la situación. La tercera noticia se refiere a los aranceles impuestos por Trump, que fueron considerados ilegales por un tribunal estadounidense. El expresidente, sin embargo, insiste en mantener los tipos en algunos países, entre ellos Corea del Sur. La decisión generó incertidumbre en los mercados, pero el impacto inmediato fue limitado. La cuarta noticia llegó desde China, con Alibaba anunciando el desarrollo de un nuevo chip de IA, el AI-7. Mientras Estados Unidos restringe las exportaciones de tecnología a China, el país asiático avanza en su autonomía. Esto explica por qué empresas como Nvidia están tan centradas en mantener sus ventas en el mercado chino. La quinta y última noticia es sobre Warren Buffett, que aumentó su participación en una de las mayores empresas comerciales japonesas a más del 10%. Esto significa que ahora es uno de los mayores accionistas de la empresa, un movimiento que sorprendió a muchos analistas. Buffett siempre ha evitado superar este límite, pero parece haber cambiado de estrategia. ¿Por qué? La respuesta puede estar en la apreciación de las acciones de estas empresas, que han aumentado constantemente en los últimos años. Marubeni, por ejemplo, ha subido un 32% desde 2020, mientras que Sumitomo se ha disparado un 120%. Buffett ve potencial a largo plazo, especialmente en un momento en que Japón está elevando las tasas de interés mientras el resto del mundo las está recortando. Hablando de Japón, el país se encuentra en un momento único. Mientras Estados Unidos recorta las tasas de interés y Europa hace lo mismo, el Banco de Japón va contra la corriente, elevando su tasa base al 0,5%. Esto crea un escenario interesante para el llamado carry trade, en el que los inversores obtienen préstamos en yenes, a tipos de interés bajos, para invertir en activos de mayor rendimiento en otros países. Si Japón continúa aumentando las tasas de interés, esta estrategia puede volverse menos atractiva, lo que conducirá a la venta de activos y a la apreciación del yen. Para nosotros, los inversores, esto significa que debemos estar atentos a cómo afectarán estas dinámicas a los mercados globales. Si está pensando en invertir en Japón, tiene dos opciones: comprar acciones individuales o invertir en ETF. Buffett, por ejemplo, tiene posiciones en 5 importantes empresas comerciales japonesas, todas las cuales históricamente han tenido un buen desempeño. Pero si prefieres diversificar, los ETF son una alternativa más práctica. Japón ofrece fondos temáticos centrados en tecnología, dividendos, energía e incluso robótica, sectores que pueden beneficiarse del aumento de las tasas de interés y de la recuperación económica local. Por último, un valioso consejo: no dejes que el miedo o la euforia dicten tus decisiones. El mercado está lleno de oportunidades, pero también de obstáculos. Analiza los hechos, estudia las tendencias y, sobre todo, invierte con disciplina. Si te gustó este contenido y quieres seguir recibiendo reseñas como esta, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones.
Su apoyo es lo que nos motiva a brindarles información cada vez más relevante. Hasta la próxima. Los activos más expuestos a este movimiento sufren los primeros impactos. Cuando Estados Unidos reduce sus posiciones, los contratos de liquidez global y los precios caen, especialmente en sectores sensibles al ciclo económico, como las empresas de pequeña capitalización y los valores vinculados a materias primas. Por otro lado, en tiempos de alta volatilidad, algunos segmentos destacan como refugios. En Japón, por ejemplo, los bancos y las compañías de seguros ganan fuerza con la apreciación del yen, mientras que en Estados Unidos, los sectores defensivos, como los servicios públicos y la atención sanitaria, tienden a resistir mejor las turbulencias. Pero lo que realmente define el próximo movimiento del mercado no es solo la dinámica de los flujos, sino cómo reaccionarán los bancos centrales. Si el proceso de desapalancamiento del carry trade se completa de manera ordenada, la Reserva Federal tendrá espacio para adelantar recortes de las tasas de interés, creando un entorno favorable para los activos de riesgo, como las grandes empresas tecnológicas y las acciones de crecimiento. Por eso, es fundamental que evalúes tu cartera ahora. ¿Están tus posiciones alineadas con este escenario? Si está considerando exponerse al yen o a los activos japoneses, recuerde que la moneda ya se ha apreciado significativamente, de 800 a casi 950 yenes por dólar en poco tiempo. Sin embargo, desde una perspectiva de largo plazo, aún se encuentra por debajo de sus promedios históricos. Al invertir en Japón, la combinación de apreciación del yen y rentabilidad de las acciones es crucial. Por ejemplo, si el yen se aprecia a 1000 por dólar mientras que el Nikkei alcanza los 38.000 puntos, el resultado neto para un inversor extranjero podría ser neutral o incluso negativo. Pero si el yen se estabiliza en 950 y el índice sube a 40.000, la ganancia es significativa. Lo ideal, por supuesto, es que ambos avancen. Y este es exactamente el escenario que buscan los inversores más disciplinados. Por lo tanto, controle no solo los activos, sino también las correlaciones entre monedas y mercados. Y hablando de correlaciones, nos llamó la atención una noticia reciente. El gobierno estadounidense anunció la adquisición del 10% de las acciones de Intel, lo que indica un movimiento estratégico para fortalecer la industria de los semiconductores. Esta intervención directa en el mercado plantea una pregunta importante. ¿Hasta qué punto debería el Estado influir en los sectores privados? Independientemente de la respuesta, una cosa es segura: las empresas que se benefician de las políticas públicas tienden a aumentar su valor. En los últimos 30 días, mientras AMD cayó un 7,7% y Nvidia cayó un 2%, Intel subió un 2,2%, un desempeño modesto pero significativo en un mercado plano. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿cuál será el próximo objetivo del gobierno estadounidense? Para responder, analicé más de 500 empresas que cotizan en Estados Unidos en función de 5 criterios esenciales. 1. Seguridad nacional e irreemplazabilidad, sectores críticos para la soberanía del país. 2. Capacidad para resolver cuellos de botella en el suministro. Empresas que puedan aumentar la producción sin depender de terceros. 3. Alineación con las prioridades de Trump, centrarse en la manufactura nacional y la creación de empleo. 4. Sinergia con políticas públicas, empresas que se benefician de subsidios o regulaciones favorables. 5. Necesidad clara de capital, empresas con proyectos de expansión que requieren inversiones sólidas. Tras este análisis, 4 empresas destacaron como las candidatas con más probabilidades de recibir apoyo gubernamental. Recuerde, estas son mis proyecciones personales y siempre debe hacer su propia investigación antes de tomar cualquier decisión. La primera es Huntington Ingalls Industries, la única empresa estadounidense capaz de diseñar y construir portaaviones nucleares. Con la demanda de modernización de la flota naval en niveles récord, la empresa tiene un papel irreemplazable en la defensa estadounidense. Además, tiene un historial de 12 años consecutivos de dividendos crecientes, con un rendimiento actual del 1,9%, una señal de estabilidad en tiempos de incertidumbre. Si el gobierno decide aumentar su participación, la acción podría romper resistencias históricas y acelerar su apreciación. A continuación, tenemos a General Dynamics, un gigante de la industria de defensa que fabrica submarinos y destructores nucleares. Con problemas recurrentes con la capacidad de producción y los plazos de entrega, la empresa sería un candidato natural para recibir inyecciones de capital. Su gráfico muestra una tendencia ascendente constante y su rendimiento de dividendos del 2,8%, con 30 años de aumentos consecutivos,
lo hace aún más atractivo para los inversores que buscan ingresos pasivos. El tercer nombre es MP Materials, empresa que está en primera línea de la guerra comercial con China. Mientras que Estados Unidos depende casi exclusivamente de tierras raras chinas para producir imanes de alto rendimiento, esenciales para vehículos eléctricos, turbinas eólicas y drones, MP Materials está construyendo una cadena de suministro 100% estadounidense. Si el gobierno decide apoyar este proyecto, la empresa podrá escalar su producción rápidamente, creando empleos y reduciendo la dependencia externa. Su desempeño reciente es impresionante. Las acciones saltaron de $20 a más de $70 en poco tiempo, pero todavía hay margen de crecimiento si se materializa el apoyo estatal. Por último, GE Vernova, una división de General Electric centrada en infraestructuras energéticas. Con la creciente demanda de transformadores, turbinas y sistemas de transmisión, y los plazos de entrega que se prolongan durante meses, la empresa es un actor clave para evitar apagones y garantizar energía confiable para centros de datos, hospitales y estaciones de carga de vehículos eléctricos. Si el gobierno decide invertir en este sector, GE Vernova será uno de los principales beneficiarios. Su gráfico muestra una trayectoria ascendente y su alineación con las políticas de transición energética la convierte en una apuesta segura a largo plazo. Ahora, la elección es tuya. ¿Cuál de estas empresas tiene el perfil más alineado con tus objetivos? Deje su opinión en los comentarios y síganos para ver si nuestras proyecciones se confirman. Para los inversores centrados en los dividendos, la próxima semana presenta buenas oportunidades. Entre el 1 y el 6 de septiembre empresas como Qualcomm, Texas Instruments, Cisco, Alphabet y Occidental Petroleum pagarán dividendos. Si está buscando ingresos recurrentes, vale la pena consultar estos nombres. Y no se olvide de los eventos corporativos, varias empresas publicarán sus resultados la próxima semana, incluidas Salesforce, Snowflake y Broadcom. Si posee acciones de estas empresas, esté atento, las sorpresas positivas o negativas pueden mover el mercado. Finalmente, una reflexión de Charlie Munger para cerrar. El primer principio del poder del interés compuesto es nunca interrumpirlo innecesariamente. En otras palabras, resista la tentación de vender en el primer intento. La paciencia es el mayor aliado de un inversor exitoso. Espero que estas reseñas hayan sido útiles en tus decisiones. Si te gustó, asegúrate de darle me gusta, compartir y activar las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta la próxima, y feliz inversión.